Daniela López jamás pensó que su mañana más agitada sería provocada por una simple pérdida de bolso. La abogada exitosa de 32 años, conocida por su habilidad para manejar los casos más complejos y su tranquilidad ante la adversidad, se encuentra ahora atrapada en una pesadilla que no sabe cómo manejar. Mientras busca con desesperación su bolso dentro de la camioneta, una sombra aparece en el horizonte, un patrullero policial se acerca lentamente. La primera mirada del oficial es fría, distante, como si ya la estuviera juzgando antes de hablar. Sin mediar palabra, se detiene a unos metros y, con una sospecha infundada, comienza a acusarla de algo que jamás había imaginado: intentar robar su propio coche. La acusación, absurda y totalmente injustificada, despierta en Daniela un miedo profundo, un temor visceral a que su vida, en ese mismo instante, se torne incontrolable. El sol de Medellín comienza a elevarse, iluminando las calles congestionadas de la ciudad mientras la gente se apresura en su rutina diaria. Las luces de los semáforos parpadean en rojo y verde, el ruido de los vehículos inunda el aire, y las personas caminan con prisa por las aceras. Todo es ruido, pero en la cabeza de Daniela hay un silencio ensordecedor, un silencio de incertidumbre y descontrol. Está sola, atrapada en la imparable cadena de un sistema que no tiene piedad, y el reloj avanza sin piedad hacia una reunión crucial para su carrera. Pasa sus manos por el asiento trasero del coche mientras se maldice internamente. El bolso, su vida entera para ese día, está desaparecido. Cada minuto que pasa sin encontrarlo es un segundo más de retraso para la cita que podría definir el futuro de uno de los casos más importantes de su carrera. Pero entonces, esa sombra se aproxima, el oficial se baja del patrullero y su vida da un giro inesperado. En lugar de ser la mujer exitosa que está a punto de cerrar un trato importante, se convierte en una sospechosa, tratada como una criminal, acusada sin pruebas. Con un aire autoritario, el oficial se acerca y le exige que se aleje del vehículo. La desconcierta, pero mantiene la calma. Está acostumbrada a resolver problemas, a argumentar y a encontrar soluciones. Lo que no sabe es que, en este caso, ningún argumento tendrá sentido. El hombre que la enfrenta no está dispuesto a escuchar. «Señora, ¿qué está haciendo?», pregunta el oficial, la mirada fija en ella. «Estoy buscando mi bolso», responde Daniela, sin poder esconder el desconcierto en su voz. No entiende por qué la está deteniendo, pero el oficial no parece dispuesto a aceptar ninguna explicación. Con tono brusco, le señala el coche y, con una acusación firme, dice: «¿Qué está haciendo husmeando en un vehículo? ¿Está intentando robarlo?». Daniela se queda sin palabras. ¿Robar su propio coche? La acusación es tan absurda que no sabe si reír o indignarse. Sin embargo, la incredulidad rápidamente da paso a una sensación de pavor. Lo que parecía ser una simple pérdida de tiempo se está transformando en algo mucho más grande, algo que podría costarle mucho más que unos minutos de retraso. «Señor, le repito, estoy buscando mi bolso. No estoy haciendo nada ilegal», intenta explicar, pero el oficial no la deja terminar. «Aléjese del vehículo», ordena, comenzando a acercarse con una actitud intimidante. Daniela siente que algo está por ocurrir. Las palabras parecen no alcanzar. Está siendo acusada sin motivo alguno, y en ese momento, un terror inexplicable comienza a crecer en su pecho. Un miedo que, por primera vez en su vida, no sabe cómo controlar. La tensión en el aire es palpable. Daniela se queda inmóvil frente al oficial Vargas, la confusión mezclada con una creciente incomodidad. A medida que el policía se acerca, la mirada en sus ojos se vuelve más severa. Algo en él ha cambiado. Ya no parece simplemente desconfiado. Ahora, está seguro de algo, aunque ni él mismo sabe qué. La distancia entre ellos se acorta rápidamente, y ella siente como el latido de su corazón se acelera, golpeando en sus oídos como si fuera el único sonido en el mundo. «Señora, ¿me va a dar una explicación de lo que está haciendo?», pregunta el oficial, su tono cada vez más autoritario, casi despectivo. Daniela siente que la calma se escapa de su cuerpo, pero no puede permitir que eso la domine. Su entrenamiento profesional como abogada la ha enseñado a mantener la compostura ante situaciones difíciles, pero esta es diferente. La situación no tiene lógica. No hay ninguna razón para que el oficial la esté tratando como una criminal. «Estoy buscando mi bolso, como le he dicho. No estoy haciendo nada ilegal», responde con voz firme, intentando transmitir confianza, pero también empieza a notar algo en el aire, una sensación de amenaza, como si las palabras ya no pudieran cambiar nada. El oficial Vargas la observa con desdén y un leve movimiento de su cabeza revela que no tiene intenciones de darle crédito. Su expresión es como un muro que se ha erigido entre ellos, impenetrable y cargado de prejuicios. «¿Y qué, señora? ¿Se le perdió el bolso en un coche que no es suyo?»,
La ironía de la pregunta no pasa desapercibida para Daniela, pero ella mantiene la calma. Su entrenamiento en el mundo legal le dice que no debe elevar el tono, que debe buscar una salida pacífica. «Este es mi coche», responde, señalando su camioneta negra, intentando ser lo más clara posible. No es la primera vez que se ve en una situación que requiere que muestre pruebas evidentes, pero esta vez las pruebas están a su alrededor. Sin embargo, el oficial no parece estar dispuesto a escuchar. Vargas da un paso más cerca de ella, su mirada ya no solo desconfiada, sino claramente acusadora. Algo en sus ojos hace que Daniela se detenga en seco. Es como si la estuviera mirando no como una persona que simplemente cometió un error, sino como una criminal en potencia, alguien que merecía ser tratada con dureza. ¿Sabía usted, señora, que hay leyes en este país sobre el robo de vehículos? Y que no es tan raro ver a mujeres con malas intenciones como usted metiéndose en coches ajenos. Las palabras caen con un peso innecesario, pero devastador. Daniela siente como la sangre le sube a la cabeza, pero no da rienda suelta a su rabia. Mantiene el control. ¿Está usted sugiriendo que yo? Su voz se quiebra al intentar procesar lo que está escuchando, pero la incredulidad vuelve a tomar el control de sus palabras. Señor, estoy buscando mi bolso, el que accidentalmente dejé en el coche. Estoy tranquila, no he cometido ningún delito. Pero el oficial, en lugar de hacer una pausa y reflexionar, da otro paso hacia ella, con una actitud aún más intimidante. No, señora, lo que está haciendo no tiene ninguna justificación. Usted no está en su derecho de estar tocando ese vehículo. Sus palabras son firmes, despectivas. Daniela da un paso atrás, se siente atrapada. Algo en su mente comienza a dar vueltas. ¿Cómo es posible que un simple malentendido haya escalado hasta este punto? El oficial Vargas observa su rostro, parece estar disfrutando del poder que tiene sobre ella. Daniela lo sabe. No es la primera vez que un hombre en una posición de autoridad usa su poder de manera inapropiada, y esa sensación de impotencia comienza a hacerle cosquillas en el estómago. Pero hay algo más que la frustra, la certeza de que, no importa cuánto lo intente, este hombre no la escuchará. La situación, lejos de calmarse, se torna aún más tensa. Daniela comienza a notar que su respiración se vuelve irregular, como si su cuerpo ya estuviera reaccionando ante la amenaza. La ansiedad empieza a subir, pero rápidamente se obliga a controlarla. No puede perder la calma ahora, no puede dejar que la presión la venza. El oficial da un paso más y con un gesto rápido y decidido le ordena que se aleje del vehículo. «Aléjese de ahí, inmediatamente». La orden es tajante, su tono autoritario no deja espacio a la discusión. Daniela se aparta lentamente, con una sensación de impotencia acumulándose en su pecho. Todo en su cuerpo grita que esto está mal, que hay algo profundamente injusto en todo lo que está ocurriendo. Pero no puede luchar contra la figura del oficial, contra la fuerza que él representa, no en este momento. «No tiene por qué tratarme así. Soy una abogada», dice, su voz firme a pesar del dolor en su interior. Pero el oficial solo la observa con desdén, como si sus palabras no significaran nada. «¿Una abogada?». El oficial se ríe con arrogancia. «¿Y qué? ¿Eso la hace inmune a las leyes, señora? ¿Eso le da permiso para andar husmeando en vehículos ajenos? No. Aquí las cosas son simples. Y usted es una sospechosa». La palabra sospechosa golpea a Daniela como una tonelada de ladrillos. Todo lo que había creído acerca de su propio control, su éxito, su estabilidad, comienza a desmoronarse en ese preciso instante. El miedo se convierte en rabia. No solo por lo que le están haciendo a ella, sino por la injusticia que representa. Está siendo tratada como una criminal, sin evidencia alguna, solo por la simple suposición de que una mujer como ella no tiene derecho a la tranquilidad. «No puede hacer esto», insiste, su voz temblando ligeramente. «No es legal, no puede arrestarme sin pruebas», pero el oficial, como si estuviera convencido de su superioridad, da un paso más hacia ella y, sin previo aviso, le coloca una mano en el brazo, la toma con fuerza y la empuja hacia el patrullero. «Vamos, usted está arrestada por intento de robo de vehículo. No me hable de leyes, señora, las está violando ahora mismo». Daniela no sabe qué hacer, no sabe cómo detener este torbellino de injusticia. Solo sabe que, en ese momento, su vida ha dado un giro que nunca imaginó. La tristeza, la rabia, la impotencia se mezclan en su interior mientras el oficial la arrastra hacia el coche patrullero. Y el mundo, de pronto, se vuelve un lugar mucho más oscuro de lo que pensaba. La fría superficie del coche patrullero la recibe con la misma indiferencia con la que ha sido tratada hasta ahora. El sonido metálico de las esposas se escucha en el aire mientras el oficial Vargas las coloca con fuerza alrededor de sus muñecas. Daniela intenta resistir,
pero la presión del momento la hace sentirse más pequeña de lo que jamás imaginó. En sus manos no hay pruebas que la incriminen, pero en los ojos del oficial, ella ya es culpable. Culpable de algo que ni siquiera sabe qué es. El calor de la mañana de Medellín la envuelve mientras el oficial Vargas la empuja hacia el asiento trasero del patrullero. La ciudad sigue su curso, el tráfico sigue siendo caótico, la gente camina sin notar lo que sucede a su alrededor. Nadie sabe que una abogada respetada, una mujer que ha dedicado su vida a la justicia, está siendo tratada como una criminal sin ningún motivo. Al entrar en el coche patrullero, Daniela siente el espacio reducido, las paredes se acercan como si fueran a aplastarla. La luz del día parece desvanecerse a medida que el vehículo arranca, llevándola en una dirección incierta. Cada metro que avanzan es un recordatorio de lo poco que puede controlar en esta situación. La angustia la consume, pero sabe que no puede dejarse dominar por el miedo. Tiene que pensar, tiene que encontrar una manera de salir de esta pesadilla. En el asiento del conductor, el oficial Vargas parece más tranquilo, como si hubiera logrado algo importante, como si hubiera marcado una victoria sobre alguien que, según él, no merecía estar donde está. Daniela lo observa desde el retrovisor. La rabia comienza a acumularse en su pecho. Pero también hay miedo. Miedo por lo que está por venir, miedo de que este juicio público ya esté perdido, aunque ni siquiera haya comenzado. ¿Puedo saber por qué me están arrestando?, pregunta con voz firme, tratando de recuperar algo de su control. Vargas la mira por el espejo retrovisor, una expresión burlona en su rostro. No le responde de inmediato. Por un segundo, todo parece haberse detenido. La pregunta parece flotar en el aire y la respuesta que le llega es vacía, cruel, como si no existiera un fundamento real para lo que está sucediendo. Está arrestada por intento de robo de vehículo. Sabemos cómo se las juegan las personas como usted, responde el oficial con desdén, como si Daniela fuera parte de un grupo determinado, como si su rostro ya fuera un estigma. ¿Personas como yo? La pregunta se repite en su mente y el desconcierto se transforma en algo mucho más oscuro. El rostro de Vargas refleja una sensación de superioridad, pero también algo más, un prejuicio latente que la golpea como un puño cerrado. Es el primer indicio claro de que su detención no es solo un error, sino un acto cargado de discriminación. Pero Daniela, a pesar del dolor que esta revelación le causa, no se permite ceder. Sabe que no puede caer en esa trampa emocional. El coche patrullero avanza a través de las calles congestionadas de la ciudad. Cada giro, cada cruce de luces, la lleva más lejos de la vida que conocía. El destino al que se dirige es incierto, pero sabe que en esa comisaría algo mucho peor podría estar esperándola, un sistema judicial que tal vez no la escuche, que tal vez la trate como una más de las muchas personas que han caído en sus garras. La imagen de su carrera, de su vida, de todo lo que ha logrado, empieza a desmoronarse en su mente. No es solo el hecho de estar detenida, es el daño que esto podría causar a su reputación, a su futuro. Al llegar a la comisaría, el ambiente es diferente. La frialdad del edificio es palpable, como si todo el espacio estuviera diseñado para alejar a los humanos de su dignidad. El bullicio en el interior, las voces entremezcladas de oficiales, el sonido de las puertas metálicas al cerrarse, todo eso crea una atmósfera que se cierne sobre ella como una nube pesada. Daniela es conducida por los pasillos de la comisaría, aún con las esposas que la atan a una realidad que no parece real. La gente a su alrededor la observa, algunos con indiferencia, otros con curiosidad. Pero todos la miran como una criminal. Por favor, no me traten así. Yo soy una abogada. Esto es un error, dice con voz temblorosa mientras siente el peso de cada mirada que la atraviesa. Pero las palabras caen al vacío, sin encontrar eco en las personas que pasan junto a ella. Una vez dentro de la celda, la sensación de claustrofobia se intensifica. Las paredes parecen acercarse y el frío del concreto le recorre la piel. El ambiente es opresivo y el silencio pesado la engulle, pero no es el silencio de la calma, sino el de la espera angustiosa. La policía no se molesta en explicarle nada ni en darle más información. La tratan como si fuera culpable, sin que le den la oportunidad de defenderse. ¿Por qué no me dicen qué está pasando?, preguntan nuevamente, con más desesperación, pero la respuesta nunca llega. Solo la indiferencia. Los oficiales que pasan frente a su celda ni siquiera la miran. No les importa. Es solo una más. Horas pasan y la situación parece no cambiar. El tiempo se dilata. Cada minuto que pasa es una pequeña tortura. Daniela siente que su mente comienza a llenarse de pensamientos oscuros. La ansiedad comienza a devorarla lentamente. Nunca pensó que su vida podría desmoronarse de esta forma. Nunca pensó que un simple malentendido podría arruinar todo lo que había trabajado con tanto esfuerzo. Pero a pesar de todo, se niega a rendirse.
Sabe que la verdad está de su lado, aunque no sea capaz de encontrar una salida inmediata. Tiene que mantener la calma, tiene que encontrar una manera de demostrar que está en lo correcto. De repente, la puerta de la celda se abre. Un oficial entra, seguido de otro. Ambos parecen impacientes. Sin decir una palabra, uno de ellos le entrega un teléfono móvil. ¿Puede hacer una llamada? Señora, nadie va a escucharla aquí, pero al menos tiene derecho a contactarse con un abogado, dice uno de los oficiales con una sonrisa que no oculta su desprecio. La oportunidad es breve, pero crucial. Daniela toma el teléfono, con manos temblorosas, y marca el número de Carlos Méndez, su abogado de confianza. El sonido de las llamadas perdidas se repite varias veces antes de que, finalmente, la voz de Carlos suene al otro lado de la línea. Carlos, la voz de Daniela se rompe mientras pronuncia su nombre. La desesperación es clara, pero también hay algo más, un rayo de esperanza. ¿Qué pasa, Daniela? ¿Estás bien? Responde Carlos, alerta de inmediato, reconociendo la urgencia en su tono. Daniela, con voz quebrada, explica todo lo que ha ocurrido. El encuentro con el oficial Vargas, la acusación absurda, la detención, el trato despectivo, la celda. Cada palabra que pronuncia parece quitarle un poco de la tensión acumulada, pero aún siente que su futuro está suspendido en el aire, esperando que alguien actúe. No te preocupes, Daniela. Voy a salir de inmediato. Estaré ahí en cuanto pueda. Mantente tranquila. Yo me encargaré de esto, dice Carlos, con voz firme, pero también con un toque de preocupación. Y, por primera vez en horas, Daniela siente que hay una salida. Aunque la lucha está lejos de terminar, al menos tiene a alguien de su lado. El teléfono se cuelga y por un breve momento, Daniela permanece en silencio, con el sonido del auricular frío y vacío contra su oído. La esperanza que sintió al escuchar la voz de Carlos se desvanece lentamente, reemplazada por la desolación de estar encerrada en ese lugar. El estrés la consume nuevamente. ¿Qué pasa si no llega a tiempo? ¿Qué pasa si los oficiales continúan ignorando sus derechos? Sabe que Carlos luchará por ella, pero la ansiedad de esperar no es algo fácil de soportar. Los minutos transcurren, pero cada uno parece interminable. Daniela observa la celda que la rodea, el concreto gris que parece aplastarla, el banco de metal que no tiene ningún confort, las paredes desnudas que le gritan su impotencia. No es la primera vez que se enfrenta a una situación difícil, pero sí es la primera vez que siente la dureza del sistema desde el lado equivocado. Se ha dedicado a luchar por los derechos de los demás durante años y ahora, sin previo aviso, ella misma se encuentra en la posición de ser la víctima de esa misma justicia. La puerta de la celda se abre de nuevo, esta vez con un ruido metálico que corta el aire pesado. Un oficial entra, con una expresión tan distante y fría que parece ajeno a lo que está sucediendo. Daniela lo mira, reconociendo al hombre que ha venido a controlarla durante las horas que lleva detenida. Es un oficial que no ha tenido la cortesía de dirigirse a ella de forma humana, y lo único que ha hecho ha sido ignorarla o mirarla con desprecio. Hoy no es diferente. ¿No tienes nada mejor que hacer que mirarme de esa manera? Pregunta Daniela, tratando de mantener el control, pero la irritación crece en su voz. La frustración, alimentada por la impotencia de la situación, finalmente surge. El oficial se detiene en el umbral de la puerta, mirando a Daniela con una mezcla de indiferencia y desdén. No parece sorprendido por su pregunta, ni parece que le importe mucho. Sus ojos se desplazan hacia ella y luego a otro punto de la celda, como si no tuviera tiempo para lidiar con las emociones de las personas que mantiene atrapadas allí. No te preocupes, señora, no estás aquí por mucho tiempo, dice él con una sonrisa condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor. La respuesta lo dice todo, le importa un comino lo que le esté pasando, como si su vida no tuviera valor alguno. No es una persona para él, solo un caso más en la lista de situaciones que atender. Daniela, irritada por el tono y la falta de humanidad, respira hondo para no explotar. Sabía que la policía no siempre actuaba con respeto hacia los detenidos, pero esta situación le resulta surrealista. ¿De verdad no ve que está tratando con una persona, con un ser humano? ¿Tan cegados están por sus propios prejuicios? La puerta se cierra detrás del oficial con un estrépito, dejándola nuevamente sola, a merced del tiempo que parece moverse más lentamente con cada segundo. Siente que su piel está ardiendo de frustración. La injusticia que está viviendo es tan palpable como el aire denso que respira, y se siente atrapada en una red de prejuicios que no entiende completamente, pero que claramente la afecta. Pasados unos minutos, la puerta se abre nuevamente, pero esta vez, el oficial Vargas entra en la celda, como si ya no tuviera más que hacer que mirarla. El mismo oficial que la arrestó, que la acusó sin razón alguna, ahora está ahí, observándola como si fuera su presa.
El miedo que intenta esconder se vuelve más fuerte, pero ella no puede permitir que se apodere de ella. No cuando está tan cerca de tener una oportunidad real de salir de allí. Vargas no se sienta ni siquiera un momento. Se mantiene erguido, como si estuviera esperando algo. Sus ojos la recorren de arriba abajo, su postura completamente arrogante. Él ya ha tomado una decisión y no tiene intención de retractarse. Te dije que esto no se quedaría así, ¿verdad? Comienza, con una sonrisa maliciosa. Sus palabras están impregnadas de una burla que solo Daniela es capaz de entender completamente. Ya no es solo el trato injusto, ahora está en juego su dignidad. Está siendo humillada de una manera que no pensó que podría ocurrirle jamás. No tiene ningún sentido. No tengo nada que ver con un robo de vehículos. ¿Qué va a hacer ahora, señor Vargas? ¿Va a seguir empeñado en este error? Su tono es desafiante, pero al mismo tiempo se siente agotada. Cada palabra que le dirige a él parece caer en el vacío, como si no estuviera hablando con un ser humano. Vargas la observa fijamente, una mirada llena de odio y desprecio. Se acerca un paso más, casi amenazante, y Daniela tiene que hacer un esfuerzo por no retroceder. No puede ceder, no puede dejar que ese hombre gane. No te hagas la víctima, Daniela, responde con una sonrisa cruel, casi como si disfrutara de la tortura que está infligiendo. Aquí el único error es tuyo. Si no hubieras estado tocando ese coche, no estarías aquí. Pero ahora estás atrapada en esto, y no hay forma de salir sin pagar el precio. Daniela lo enfrenta con la mirada, con una fortaleza renovada. No puede permitir que le quiten la dignidad. Sabe que tiene que mantener su cabeza en alto, que debe ser más fuerte que la humillación que está viviendo. ¿Te equivocas? Responde con firmeza. Lo que estás haciendo no está bien, y yo no soy culpable de nada. ¿Por qué no intentas pensar antes de actuar? La verdad está de mi lado, y tarde o temprano lo vas a ver. El oficial Vargas sonríe con desdén, dando un paso atrás. Veremos si es así, pero por ahora, solo eres una prisionera más, y no pienso perder más tiempo con alguien como tú, dice con desdén, y sale de la celda, dejando a Daniela nuevamente sola. La puerta se cierra con un sonido metálico, y el eco de las palabras de Vargas resuena en su mente. La injusticia, la desigualdad, el trato despectivo, pero también algo más, la determinación. La sensación de que, aunque todo esté en su contra, algo dentro de ella sigue luchando por la verdad. Porque ella sabe que no va a rendirse, no mientras la justicia esté de su lado. El tiempo parece ralentizarse de nuevo cuando Daniela es dejada en la celda, pero esta vez hay algo distinto. La amenaza de la desesperación ya no la consume de la misma manera. En lugar de rendirse, su mente empieza a trabajar con la misma agudeza que siempre la ha caracterizado. No es solo una abogada, es una mujer que ha luchado con tenacidad para defender lo que es justo. Puede que esté atrapada en este momento, pero sabe que lo peor no es perder una batalla. Lo peor es rendirse sin luchar, y no está dispuesta a hacerlo. El calor sigue pegajoso en la pequeña celda. Las paredes de concreto, sucias y grises, reflejan la luz dura de una bombilla amarillenta que parpadea, creando sombras inquietantes. A través de las rejas de la ventana, Daniela puede ver cómo la ciudad sigue su curso. El tráfico, los buses, las personas caminando por las aceras, todas ajenas a su sufrimiento. A veces, ese simple hecho de que el mundo siga girando mientras ella está atrapada la hace sentir más aislada. Pero también la motiva, no está sola, aunque ahora lo parezca. El sonido de pasos resonando en los pasillos la hace levantar la cabeza. El corazón le late más rápido, con la esperanza de que sea Carlos. Necesita escuchar su voz, ver que no está sola en esta lucha. Pero, para su sorpresa, no es él. Un par de oficiales entran en la celda con una actitud desafiante. Uno de ellos lleva una libreta, el otro una mirada de indiferencia. Tu abogado todavía no ha llegado, pero te vamos a tener que mover a otra área. El tono del primero es frío y directo, como si le estuviera hablando a una criminal común. ¿A dónde me llevan?, pregunta Daniela, intentando mantener la compostura, pero sintiendo como la tensión la hace apretar los dientes. Sabe que algo está por cambiar, pero no tiene idea de qué. El oficial no responde. En su lugar, comienza a escribir algo en su libreta, mientras el otro la observa con una mirada que es casi burlona. El ambiente, cargado de desprecio, solo aumenta la sensación de desprotección que ella siente. Pero está decidida a no permitir que la intimiden. No me voy a mover de aquí hasta que vea a mi abogado, dice Daniela con firmeza, las palabras brotando con un coraje renovado. El sonido de su voz parece romper el silencio, pero no con la suavidad de una súplica. Es una declaración, un recordatorio de que, a pesar de la presión, no va a ceder tan fácilmente. Los oficiales se miran entre sí,
claramente molestos por la actitud de Daniela, pero no responden. En lugar de eso, el que lleva la libreta se acerca un poco más, con una sonrisa que no llega a los ojos. «Te vas a mover porque yo te lo digo», responde con tono autoritario. A sus palabras le siguen unos movimientos bruscos. La agarran por los brazos con tal fuerza que Daniela siente un dolor repentino en los hombros. Es la fuerza física, la fuerza de la autoridad, que intenta quebrantarla. Sin embargo, se mantiene firme, su mirada ardiendo con determinación. Su cuerpo resiste. No es solo la fuerza física lo que la mantiene de pie, sino la convicción que corre por sus venas. Daniela sabe que tiene razón, que lo que está viviendo es injusto, y esa certeza la hace más fuerte que nunca. «No me vas a intimidar. No voy a dejar que esto pase sin que se haga justicia», le dice con voz baja, pero cargada de una intensidad feroz. Es una afirmación, no una amenaza. Su mirada le da un mensaje claro a los oficiales: aunque esté detenida, no la van a derrotar. El oficial que la sujeta parece dudar por un instante, pero el otro lo mira con un gesto que sugiere que no van a perder tiempo con alguien que consideran problemática. Finalmente, la empujan hacia el pasillo. Daniela siente la presión de su situación aumentar, pero no muestra debilidad. Mientras la arrastran por los pasillos del calabozo, escucha las risas de los oficiales, sus murmullos despectivos. De repente, ve a Carlos entrar por una puerta en el fondo del pasillo, su rostro lleno de preocupación y determinación. El alivio inmediato que siente Daniela es indescriptible. Es como si un peso enorme se levantara de sus hombros al ver a alguien que conoce, que entiende la injusticia de su situación, alguien que puede ponerle fin a todo esto. «Carlos», dice, apenas saliendo de su garganta, en un suspiro de alivio. Finalmente, alguien ha venido por ella. No está sola. Carlos se acerca rápidamente, su presencia imponente frente a los oficiales. No les da tiempo a responder antes de que se dirija directamente hacia Daniela. Con calma, pero con autoridad, les exige que la dejen ir, que no tienen ninguna razón para mantenerla allí. Sus palabras son firmes y controladas, pero hay un fuego en su mirada. Ya ha tenido suficientes experiencias con la corrupción y la burocracia del sistema judicial como para no tener miedo de enfrentarse a ellos. «Esto es un abuso. Déjenla en paz», Carlos grita a los oficiales y su voz reverbera en los pasillos, clara y decidida. Los oficiales retroceden ligeramente, sorprendidos por la contundencia de sus palabras. El oficial que había hablado antes vacila por un momento. No está acostumbrado a que alguien desafíe su autoridad de esta manera. Pero, ante la intervención de Carlos, se ve obligado a retroceder. ¿Qué va a hacer? ¿Va a presentar quejas? El oficial pregunta, intentando recuperar algo de control en la situación. Carlos no vacila ni un segundo. Lo que haga falta. No tienen ningún derecho de mantener a esta mujer detenida sin pruebas. Si no la liberan ahora mismo, me veré obligado a tomar medidas más serias, responde con seguridad, mirando fijamente a los oficiales, desafiándolos. El ambiente en la comisaría cambia. Lo que era una escena cargada de desprecio y abuso de poder comienza a transformarse en una confrontación legal. Los oficiales, a pesar de su actitud altiva, saben que Carlos tiene razón. Y aunque sus egos no lo admitan, hay algo en su postura que comienza a ser un recordatorio de que la ley está de su lado. Finalmente, uno de los oficiales se retira sin decir palabra, dejando a Daniela en las manos de su abogado. La puerta se cierra tras ellos y el aire dentro de la comisaría parece más ligero, al menos por un momento. «Gracias», murmura Daniela, casi en un suspiro de alivio. Carlos le lanza una mirada tranquila y un ligero gesto de cabeza. «No tienes que agradecerme. Vamos a sacarte de aquí», responde con firmeza, mientras, por fin, la acompaña fuera de esa celda de la que parecía imposible escapar. El aire del automóvil es denso, cargado de una tensión que parece adherirse a la piel de Daniela, como si el universo entero hubiera conspirado para hacerla sentir más pequeña, más vulnerable. Las luces de la ciudad pasan como destellos a través de las ventanas, pero nada parece aliviar el peso que lleva encima. La injusticia que acaba de vivir no la deja, como una sombra que se rehúsa a desaparecer. Cada giro que el coche toma la aleja un poco más de su vida normal, del mundo que conocía antes de ser arrestada sin razón, sin prueba alguna, solo por la sospecha infundada de un policía que la miró con ojos llenos de prejuicio. Carlos la observa desde el asiento del copiloto, su rostro sereno pero con una preocupación palpable en sus ojos. Sabe que no será fácil para ella superar este golpe. Aunque le ha visto enfrentar casos complejos, aunque sabe que es una abogada capaz, este tipo de abuso es algo que no se puede resolver solo con palabras o estrategias legales. La humillación, el sentimiento de impotencia, la pérdida de dignidad, todo eso es lo que más le duele a Daniela. Y lo sabe. ¿Estás bien?
Pregunta él, en un tono suave, pero cargado de una preocupación que no puede ocultar. La pregunta parece simple, pero en su interior sabe que la respuesta no será fácil. Daniela, que había estado mirando fijamente por la ventana, gira lentamente hacia él. Su rostro muestra señales de agotamiento, pero también de una furia contenida que apenas logra controlar. Los recuerdos del calabozo, de los insultos, del oficial Vargas despectivo, le pesan en el alma. Pero no está rota, aún hay algo en su interior que arde con fuerza. Es la rabia, la indignación y sobre todo la necesidad de justicia. No estoy bien, responde finalmente, con un suspiro pesado. Su voz es baja, pero clara. ¿Cómo podría estar bien después de todo esto, Carlos? Me arrestaron sin motivo. Me trataron como una criminal. Ni siquiera me dejaron hablar ni explicar lo que estaba pasando. Carlos la mira en silencio durante un momento, sin saber exactamente qué decir. Sabe que las palabras no son suficientes en momentos como estos. Nadie puede entender realmente lo que siente Daniela, porque nadie ha pasado por lo mismo. Pero él también sabe que ella no es una persona que se rinda fácilmente. A pesar de la humillación, de la rabia, de la frustración que seguramente la consume, hay algo dentro de ella que la empuja a seguir adelante. Lo sé, Daniela, responde finalmente, con firmeza. Su voz transmite una calma que ella necesita escuchar en este momento. Y lo que pasó hoy no va a quedar impune. Esto solo nos da más razones para luchar, para que el sistema sepa que no puede tratar a las personas de esta manera. Daniela lo mira por un segundo, sus ojos llenos de una mezcla de incertidumbre y desconfianza. Sabe que Carlos tiene razón, pero también sabe que el camino no será fácil. La policía tiene el poder, las instituciones están en su contra y a veces todo parece estar diseñado para hacer que los inocentes se rindan. Sin embargo, a pesar de sus dudas, hay algo que resuena en ella, la necesidad de hacer algo con todo ese dolor, de transformarlo en acción. Lo sé, dice, ahora con una voz más firme. No quiero que esto quede impune, ni para mí ni para nadie, pero no sé si estoy lista para todo lo que se viene. Tengo miedo de que esto nos consuma, de que terminen callándonos de alguna manera. Carlos se gira hacia ella y le pone una mano en el hombro, un gesto simple, pero lleno de apoyo. Sabe que, aunque las palabras suenen vacías en momentos como este, a veces lo que realmente importa es el respaldo, el saber que no estás sola. No estás sola, Daniela, responde con sinceridad, y no vamos a parar hasta que consigamos lo que mereces. Esta es nuestra lucha. La justicia no solo se consigue en los tribunales. Hay algo mucho más grande en juego. A pesar de las dudas que siguen rondando por la mente de Daniela, las palabras de Carlos comienzan a calar hondo. Ella sabe que la lucha será larga, que cada paso estará lleno de obstáculos, de muros que se levantarán frente a ellos, pero también sabe que este es su momento. No solo está luchando por su dignidad, sino por algo mucho más grande, por aquellos que no tienen voz, por aquellos que no tienen el privilegio de ser escuchados. El coche avanza por las calles de Medellín y mientras el horizonte se va abriendo ante ellos, Daniela siente que algo dentro de ella empieza a cambiar. La angustia que la consumía antes de llegar al calabozo empieza a diluirse, aunque no desaparece por completo. La rabia sigue ahí, pero se transforma en determinación. Al llegar a la comisaría, el edificio parece aún más imponente de lo que recordaba. Las luces frías, los pasillos estrechos, las voces que provienen de dentro de la estación de policía, todo parece una réplica de lo que acaba de vivir, una repetición de la injusticia, pero ahora está más preparada para enfrentarla. Está lista para seguir adelante, para exigir lo que es suyo por derecho, justicia. Carlos sale primero y con un gesto decidido, le hace una señal a Daniela para que lo siga. Aunque el aire es denso y pesado, hay algo diferente en ella. El miedo, aunque presente, no la detiene. Hoy, más que nunca, sabe lo que debe hacer, y no se va a rendir hasta conseguirlo. El sonido de las puertas metálicas al cerrarse detrás de Daniela es como un eco distante, un recordatorio cruel de que ahora está atrapada en un sistema que, hasta ese momento, solo había visto desde afuera. El frío de la celda la golpea al instante. Aunque es una mujer fuerte, educada en el arte de la defensa y la justicia, esta situación la deja desarmada. La indignación arde dentro de ella, pero la impotencia también la consume. Por más que intente racionalizar lo sucedido, la injusticia de todo lo que ha vivido sigue siendo una carga pesada sobre sus hombros. Los oficiales que la condujeron hasta allí no parecen ni inmutarse ante su presencia. Sonríen entre ellos, como si nada de lo que acaba de ocurrir fuera importante. Para ellos, simplemente es un día más en su rutinario trabajo, otro arresto, otra persona llevada a la fuerza a un calabozo. Y por un momento, Daniela siente que está siendo borrada,
que su vida, todo lo que ha logrado, se desvanece ante la indiferencia de aquellos que tienen el poder de decidir sobre su destino. Carlos la mira con preocupación desde el otro lado de los barrotes, pero sabe que la batalla no termina aquí. La situación es insostenible, pero hay algo más que debe hacer. Conseguir que la justicia, esa que ha defendido toda su vida, se haga presente incluso en los rincones más oscuros del sistema. Voy a hablar con el juez, Daniela. Esto no puede seguir así, dice, intentando infundirle algo de esperanza, pero la verdad es que ambos saben que el camino será largo. La burocracia, el poder que tiene la policía, todo juega en su contra. Daniela lo mira con un gesto cansado, pero también con una mirada desafiante. No está dispuesta a dejarse vencer tan fácilmente. Gracias, Carlos, pero ¿qué tal si no conseguimos nada? ¿Qué tal si no logramos que me liberen hoy mismo? Su voz, aunque baja, está cargada de una frustración que no puede ocultar. El miedo de que esta pesadilla no termine nunca parece ser lo único que la acompaña en esos momentos. Carlos, con la mirada fija, intenta calmarla. Su voz suena más firme de lo que se siente en ese momento, pero él no tiene otra opción que seguir adelante, como si sus palabras fueran la única esperanza que le queda. No vamos a permitir que esto te consuma, Daniela. Te prometo que voy a luchar hasta el final. Nadie va a quedar impune, ni tú, ni ninguno de los que sufren por lo que esta gente hace, pero la impotencia sigue ganando terreno en la mente de Daniela. La celda es pequeña, oscura, y la sensación de estar sola es abrumadora. A pesar de que Carlos está allí, la lucha contra el sistema parece algo tan grande que no puede evitar sentirse vulnerable. Sus manos, aún esposadas, le recuerdan la humillación a la que ha sido sometida. Nada de lo que ha hecho en su carrera la preparó para esto. Nada, ¿cómo hemos llegado a este punto? Murmura para sí misma, mirando al suelo, sin esperar respuesta. Es una pregunta retórica, un grito ahogado en su interior. Mientras tanto, los minutos parecen pasar como horas. Las sombras dentro de la celda parecen alargarse, deformarse, y con ellas las preocupaciones que se acumulan en su mente. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo explicarle a su familia y amigos que fue detenida injustamente por algo que no hizo? ¿Cómo podrá limpiar su nombre después de todo esto? Pero antes de que su mente se sienta completamente arrastrada por la desesperación, algo dentro de ella se despierta. Esa chispa de resistencia que no puede apagar, esa fuerza que la ha mantenido en pie durante todos estos años. La lucha por la justicia es una llama que nunca se extingue por completo. Aunque la situación sea difícil, aunque sienta que todo está en su contra, Daniela se niega a ser una víctima pasiva. Y es que, por más que intente calmarse, una verdad se va instalando en su mente: la batalla real no está solo en los tribunales. Es un enfrentamiento constante, un reto que va más allá de las leyes y los papeles. Es una lucha por su dignidad, por la verdad, por el derecho a ser escuchada. De repente, una puerta se abre. La luz de un pasillo atraviesa las sombras de la celda y un oficial se acerca. Daniela levanta la mirada, reconociendo la figura de un agente diferente. No es el mismo policía que la había arrestado, y aunque no tiene idea de quién es, una parte de ella siente que esta podría ser una oportunidad. «Señorita López, le traigo algo», dice el oficial con tono neutro. No parece ser amable, pero su actitud es mucho menos hostil que la de los otros oficiales que la trataron con desprecio. Daniela lo observa, desconfiada, pero decide escuchar. ¿Será esta la oportunidad que tanto ha esperado? ¿Qué es?, pregunta, su voz algo tensa, pero controlada. Lo que sea que traiga este oficial podría ser un avance en su caso, o simplemente una distracción para mantenerla ocupada mientras la injusticia se sigue consumiendo. El oficial se acerca y, sin decir mucho más, le entrega una hoja. Daniela la toma entre sus manos, sus ojos recorriendo el papel rápidamente, sin poder ocultar la mezcla de emociones que se apoderan de ella al ver el contenido. ¿Esto es real?, pregunta, incapaz de ocultar la incredulidad en su voz. El oficial asiente en silencio antes de retirarse, dejando la celda en silencio otra vez. La hoja en sus manos es un documento de liberación, firmado por un juez. Daniela siente una mezcla de alivio y cautela. No es suficiente. El camino hacia su verdadera libertad aún está lleno de obstáculos, pero este es el primer paso. Carlos aparece poco después, como si hubiera adivinado la noticia. Su rostro refleja tanto sorpresa como alivio. ¿Lo conseguiste?, pregunta con urgencia. Sí, responde Daniela, mostrando el papel con una mezcla de incredulidad y satisfacción. Pero sabe que esto no termina aquí. Esta es solo la punta del iceberg. El sistema sigue siendo injusto, pero ella tiene un motivo más para luchar. Con este documento en mano, Daniela no solo ha conseguido su libertad física,
Ha dado el primer paso para recuperar su dignidad y para luchar contra un sistema que, a pesar de todo, sigue existiendo para aplastar a los que menos tienen. El frío de la celda no se va, ni siquiera cuando Daniela finalmente es liberada. La esperanza de que el sistema de justicia haya dado un paso en su favor no la reconforta como esperaba. Mientras los oficiales la conducen hacia la salida, la incomodidad de la espera persiste en su interior, como una losa que la aplasta lentamente. Aunque ha sido liberada, algo le dice que la batalla aún no ha terminado. Los muros de la comisaría han dejado una marca en ella, una huella invisible, pero profunda. El olor a humedad, el ruido distante de las voces de otros prisioneros, todo eso parece quedarse con ella. Carlos camina a su lado, el rostro serio, pero con un brillo de alivio en sus ojos. Lo sabe, han logrado que Daniela salga, al menos por ahora, pero eso no significa que haya justicia. La lucha por la verdad no acaba en la comisaría. El daño está hecho y lo que ha vivido Daniela no se borra con una simple firma en un papel. Estamos un paso más cerca, dice Carlos, intentando ser optimista, pero su tono denota que, al igual que ella, sabe que esto no es el final de nada. Al contrario, puede ser solo el comienzo de un camino aún más difícil. Sí, un paso, responde Daniela, su voz tensa. Al dar los primeros pasos hacia la salida, los recuerdos de la celda aún están vivos en su mente. El silencio ensordecedor, la deshumanización de estar atrapada sin razón, todo eso sigue retumbando en su cabeza. ¿Cómo pudo llegar a esto? La confusión persiste, como una niebla que no logra disiparse. El sol de Medellín, cuando finalmente cruzan el umbral de la comisaría, parece brillar con un resplandor que, en ese momento, no la llena de alivio. El ruido de la ciudad, el bullicio típico de las calles llenas de personas y vehículos, la hace sentir aún más ajena a todo, como si de repente estuviera fuera de lugar. Y, aunque los autos siguen su marcha, las conversaciones continúan y las personas caminan como si nada hubiera ocurrido, ella sabe que nada volverá a ser igual para ella. Carlos, ¿y ahora qué?, pregunta, mirando al abogado con un cansancio evidente en sus ojos. No es solo el desgaste físico lo que la agota, sino también el emocional. Ha estado en muchas batallas, pero ninguna como esta. Esta no es solo una cuestión legal, es personal. Carlos se detiene por un momento, sus ojos reflejan todo el peso de la respuesta que no puede evitar dar. Ahora, seguimos, pero la cuestión es cómo vamos a hacerle frente a lo que realmente está en juego. Este caso no se trata solo de ti. Se trata de lo que representas, una víctima más de un sistema que se cree intocable, que cree que puede hacerle esto a cualquiera sin consecuencias. Daniela asiente lentamente, aunque sus pensamientos están lejos de las palabras de Carlos. La indignación es tan profunda que se mezcla con la impotencia. Después de todo lo que ha vivido, después de ser tratada como si fuera culpable de algo que no cometió, ¿cómo puede alguien seguir creyendo en el sistema? ¿Crees que realmente va a cambiar algo?, pregunta, más para sí misma que para Carlos, pero él la escucha atentamente, como si lo que dijera fuera crucial. Carlos no responde de inmediato porque sabe que no hay una respuesta sencilla. Sabe que las preguntas que ella tiene no se resuelven solo con palabras optimistas. A veces, la verdad duele, y el sistema es tan grande y tan arraigado que un solo caso no cambiará todo. Pero lo que sí puede hacer es marcar la diferencia. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero este caso tiene el potencial de ser un catalizador. No lo sé, responde Carlos, finalmente, pero lo que sí sé es que no vamos a dejar que esto se quede sin respuesta. Vamos a luchar con todo lo que tenemos y con todo lo que sea necesario. El aire en la calle, al menos, parece más fresco que el de la comisaría. Aunque la ciudad sigue adelante, con su vida ajetreada, la sensación de Daniela es diferente. Más pesada, como si, de alguna forma, algo dentro de ella hubiera cambiado de manera irreversible. ¿Es el sistema lo que necesita cambiar o son las personas que lo representan? ¿Cómo se puede hacer justicia cuando la ley misma parece estar al servicio de los poderosos? Voy a hacerlo, dice finalmente, con una determinación que ya había comenzado a crecer dentro de ella desde que fue arrestada. El dolor aún está presente, pero también lo está la necesidad de que alguien, por fin, vea lo que realmente pasó. Voy a pelear por mi nombre, por mi reputación. Y no me voy a rendir. Carlos la observa, viendo cómo la rabia se convierte en una fuerza que la impulsa hacia adelante. Aunque sabe que la lucha será larga y ardua, ve en los ojos de Daniela algo que no puede negarse, su determinación. Ella no es la clase de persona que se deja derribar tan fácilmente. No importa cuánto le cueste, lo que ha vivido no será en vano. Tiene que haber algo más allá de esta situación, algo que le permita a ella y a otros como ella encontrar justicia. Poco a poco, mientras caminan hacia el coche, la ciudad parece menos imponente, menos indiferente.
Daniela sabe que su lucha recién comienza. Los días que vienen no serán fáciles, pero ahora tiene algo que antes no tenía, un propósito más allá de sí misma, algo por lo que vale la pena seguir adelante. El camino no está claro, las sombras del sistema seguirán persiguiéndola, pero no está sola. Más importante aún, ha aprendido que, a veces, la espera más insoportable es la que nos prepara para la batalla más grande. Cuando Daniela llega a su apartamento, se siente como si hubiera estado fuera una eternidad, aunque solo haya pasado un par de días desde su arresto. Cada rincón de su hogar le parece extraño, como si todo estuviera marcado por la huella de lo que ha vivido. Su primer impulso es tirarse en el sofá y dejar que el cansancio la consuma, pero no puede. Hay algo que le impide hacerlo, algo que la obliga a mantenerse alerta, despierta, a seguir luchando. La noticia de su arresto ya se ha filtrado, como era de esperar. En las redes sociales, los rumores ya circulan a toda velocidad y las voces que una vez la apoyaron comienzan a preguntarse qué fue lo que realmente sucedió. Daniela puede sentir las miradas a través de la pantalla de su teléfono, los comentarios, las etiquetas. La gente está opinando, juzgando, como si el simple hecho de ser detenida por la policía ya la hiciera culpable. Nada de lo que ella diga cambiará eso, pero su mente sigue fija en el siguiente paso. La lucha no se trata solo de ella, sino de aquellos que no tienen los recursos para defenderse. El racismo institucional, la corrupción en las fuerzas del orden, todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera, le dice que este no es un caso aislado. Lo que le ha sucedido es una muestra de lo que otros, muchas veces, deben soportar sin que nadie los escuche. Así que, a pesar de la sensación de que el mundo entero está en su contra, Daniela se dirige a la oficina con un solo pensamiento: contactar a Carlos, su abogado. Él ha sido su amigo durante años y aunque la situación es tensa, sabe que puede confiar en él. Es el primero con quien debe hablar y el primero en quien piensa cuando la desesperación se apodera de ella. El teléfono suena varias veces antes de que Carlos conteste, su voz firme pero relajada, como siempre. «Hola, Daniela, ¿cómo estás?», pregunta con una calma que solo un abogado experimentado puede mostrar en momentos como estos. «Carlos, necesito que vengas aquí. Hay algo que tenemos que discutir», dice Daniela, sin rodeos. La voz de su abogado no es solo una llamada de apoyo, es la única voz que puede darle una esperanza real. El encuentro es rápido. Carlos llega en su coche con su típica carpeta de documentos bajo el brazo, como si estuviera preparado para cualquier batalla legal. Aunque las circunstancias son completamente diferentes a las que suelen enfrentar, el enfoque que tiene es el mismo: no va a permitir que Daniela sea una víctima más del sistema. Sabe que el camino por delante no será fácil, pero tampoco será un camino que recorra solo. «¿Qué tienes?», pregunta mientras entra en su departamento, cerrando la puerta tras él. Los ojos de Daniela se cruzan con los de él y por un momento ambos se entienden sin necesidad de decir palabra alguna. El desgaste emocional es evidente en su rostro, pero su determinación no ha disminuido. «Quiero que este caso se haga público. Necesito que se sepa lo que pasó. Lo que pasó en esa comisaría, lo que viví, tiene que ser escuchado», dice ella, su voz aún tensa. Carlos la observa un momento, asintiendo lentamente. Es consciente de que esta no es solo una cuestión de justicia legal. Daniela quiere más, quiere cambiar algo, y esa es una carga pesada que no muchos están dispuestos a llevar. Lo entiendo, y estoy de acuerdo, pero debemos ser estratégicos. El daño mediático podría ser grande, pero hay algo más importante en juego. Si decidimos hacer esto público, necesitamos que estemos preparadas para lo que va a venir. Los medios no van a ser siempre justos. «Lo sé», responde Daniela con firmeza. Su mirada no se aparta de él, como si estuviera evaluando su respuesta, buscando el compromiso necesario para enfrentar lo que se viene. A pesar de las advertencias, algo dentro de ella la impulsa a seguir adelante. No puede seguir esperando que las cosas cambien por sí solas. «No me importa la reputación de la policía ni lo que digan los medios. Me importa lo que me hicieron y lo que pueden seguir haciendo si no hacemos algo». Carlos suspira, pero está claro que la decisión ya está tomada. Daniela tiene razón. El caso no solo es sobre ella, es un símbolo, una llamada de atención sobre el abuso de poder y la impunidad dentro de las fuerzas del orden. «Está bien, Daniela, vamos a hacerlo a tu manera, pero quiero que lo sepas, tenemos que estar preparadas para que esto escale. No podemos confiar en que la justicia será rápida. Aquí no se trata solo de ganar, sino de mandar un mensaje». «Lo sé, por eso te necesito», responde ella, confiando en su amigo. Sabía que Carlos lo apoyaría, no podía hacerlo sola. El silencio que se establece entre ellos es pesado, pero también necesario. Mientras se toman un momento para procesar la magnitud de la decisión, un sonido rompe la calma.
El teléfono de Daniela suena. El nombre en la pantalla es desconocido, pero algo le dice que es importante. Con una mirada a Carlos, decide contestar. «Hola», dice, con una mezcla de cautela y esperanza. La voz al otro lado es grave, autoritaria, pero no es un desconocido para ella. «Señorita López, soy el comisionado Martínez. He recibido algunas quejas sobre su arresto y quiero informarle que estamos revisando el caso internamente. Sabemos que no fue tratado de manera adecuada y estamos dispuestos a hablar con usted sobre cómo proceder», dice la voz del comisionado. El tono no es el de alguien que busca disculparse, sino el de alguien que tiene algo que decir, pero no quiere comprometerse completamente. Daniela intercambia una mirada rápida con Carlos, quien no puede evitar fruncir el ceño ante la llamada. «¿Revisando el caso? ¿Eso es todo lo que tienen que decir?», responde ella, sin esconder la incredulidad en su voz. «No quiero una revisión interna, quiero justicia. Entiendo su frustración, pero es un proceso. Nos gustaría coordinar una reunión con usted lo antes posible. ¿Podemos hacerlo el lunes?». Daniela cuelga el teléfono sin decir nada más. En su interior, algo se revuelca, pero no es sorpresa lo que siente. Esta es solo otra táctica para desviar la atención. La llamada no significa que algo haya cambiado. El sistema se protege a sí mismo, y a veces eso significa hacer promesas vacías. «¿Qué te dijo?», pregunta Carlos, con una mirada cautelosa. «Lo de siempre. Hablar, revisar y luego ver qué pasa. Pero no me voy a conformar con eso». Carlos la observa durante unos segundos. Sabe que ella tiene razón. Esta llamada solo fue una muestra más de la indiferencia del sistema. Pero también sabe que, ahora más que nunca, su trabajo será crucial. La batalla por la justicia está lejos de terminar y Daniela se ha convertido en la cara de esa lucha. Lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos de que el lunes, cuando te reúnas con ellos, no estemos solo pidiendo respuestas. Vamos a exigirlas. El lunes llegó rápidamente, como todo cuando se está esperando algo importante. Daniela, a pesar de la frustración que la consume, se prepara meticulosamente para lo que será la primera confrontación formal con las autoridades desde su liberación. No solo está luchando por su libertad, sino también por un sistema que ha fallado en proteger a las personas como ella, que ha permitido que la injusticia se perpetúe sin ser cuestionada. Carlos la acompaña, y aunque intenta mantener la calma, hay algo en su rostro que revela su propia ansiedad. El camino hacia la reunión no es largo, pero cada minuto en el coche parece alargarse infinitamente. A medida que se acercan a la sede de la Policía Nacional, Daniela siente como su estómago se revuelca con la mezcla de rabia y miedo que la acompaña desde su arresto. El edificio de la policía se alza ante ella como un recordatorio de todo lo que ha vivido en los últimos días, de la humillación y el desprecio con los que la trataron. El aire parece volverse más denso conforme avanzan por el pasillo, que parece interminable, hasta llegar a la sala de reuniones donde, según les dijeron, se llevaría a cabo la reunión. En la puerta, se encuentran con dos oficiales de alto rango, y aunque no se presentan con la misma arrogancia que mostró Vargas, la distancia emocional es palpable. Daniela puede sentir que están esperando que se acuse de algo más, o que se disculpen con ella por un error menor. Nada más lejano de la realidad. Carlos se adelanta para estrechar la mano del comisionado Martínez, un hombre mayor con una actitud imperturbable que parece no haber perdido ni un ápice de su autoridad en los últimos años, a pesar de las críticas que han surgido sobre el caso. «Señorita López, abogado Méndez, les agradecemos por su paciencia», dice Martínez con un tono que, aunque cortés, no es precisamente cálido. «Sabemos que este caso ha llamado la atención y estamos aquí para discutir cómo podemos proceder de manera que ambas partes lleguen a un entendimiento». Daniela no se inmuta ante sus palabras. La cortesía de Martínez no la engaña. Sabe que todo lo que busca es que se calme el escándalo, que se suavice la presión mediática. Pero no está dispuesta a ceder. «Lo que yo quiero discutir es cómo ustedes van a responder a lo que sucedió la noche de mi arresto», dice Daniela, con una firmeza que hace que la sala se quede en silencio. Todos los oficiales la miran, sorprendidos por su audacia. Nadie esperaba que la mujer frente a ellos fuera tan directa, tan segura de sí misma. Carlos asiente con su silencio, apoyando a su cliente en todo momento, pero también observando con detenimiento cada gesto, cada palabra. Su trabajo en ese momento es claro: defender los derechos de Daniela, exponer lo que está en juego y presionar a la policía hasta que se logre la justicia que ella merece. Martínez parece incómodo por el tono de Daniela, pero se repone rápidamente. Su mirada pasa de ella a Carlos y luego de nuevo a ella, como si estuviera calibrando su respuesta. «Entendemos la gravedad de la situación y, como he dicho, estamos dispuestos a investigar el incidente. Sin embargo,
Quiero que sepa que el comportamiento del oficial Vargas será evaluado internamente, comienza Martínez, intentando suavizar la situación. Pero también le pido que considere que las acciones de nuestros oficiales están respaldadas por protocolos que debemos seguir y que no es siempre sencillo discernir las intenciones en momentos de tensión. Daniela lo escucha en silencio, pero sus pensamientos se agolpan en su mente. El intento de Martínez por justificar lo injustificable la hace hervir por dentro. Es el mismo argumento vacío que han utilizado para proteger a otros oficiales antes, una excusa que nunca aborda el verdadero problema, la forma en que la policía abusa de su poder y la manera en que las personas como ella son tratadas de manera desigual. No estoy aquí para escuchar sus excusas, responde Daniela, su voz cada vez más firme. Carlos la mira, orgulloso de su cliente, sabiendo que ella ha tomado el control de la conversación. Lo que quiero saber es por qué el oficial Vargas me trató de esa manera, porque no me permitió mostrar mi identificación y porque asumió que estaba cometiendo un crimen sin ninguna prueba. ¿Por qué un ser humano tiene que pasar por ese tipo de humillación solo por el color de su piel o por su estatus social? Pregunta Daniela, el coraje vibrando en sus palabras. No hay duda de que lo que ella está pidiendo no es solo justicia personal, sino justicia para todos aquellos que no tienen voz en este sistema. El comisionado Martínez se queda en silencio, consciente de que la pregunta de Daniela es directa y le apunta al corazón de lo que está mal con la policía. Él sabe que, en este momento, no tiene una respuesta satisfactoria. Su mirada se desplaza hacia el capitán Ríos, un hombre robusto que estaba sentado al fondo de la mesa, observando la situación con una actitud más neutral, pero que no parecía dispuesto a ofrecer ninguna disculpa. Nos tomaremos el tiempo necesario para revisar lo sucedido, responde Martínez finalmente, con una mezcla de evasión y resignación. Pero el tono de su voz es mucho más suave ahora. La presión ha aumentado. Daniela no va a ceder. Carlos, viendo que la reunión no avanza como esperaba, decide intervenir. Señor comisionado, mi clienta no está pidiendo un revisado de su caso. Ella está pidiendo un reconocimiento de la injusticia que sufrió. Y no podemos permitir que el comportamiento de un oficial que violó derechos fundamentales quede sin consecuencias. Necesitamos que el caso sea escalado a las instancias adecuadas, porque esto no es solo un error aislado, es un patrón que afecta a muchas personas en esta ciudad. Un silencio pesado llena la sala mientras el comisionado Martínez y el capitán Ríos intercambian una mirada breve pero significativa. Las palabras de Carlos no son fáciles de ignorar. La verdad sobre el abuso de poder y la discriminación en la policía es algo que no se puede tapar con excusas o promesas vacías. Vamos a tomar en cuenta su posición, abogado Méndez, dice finalmente Martínez, claramente incomodado, pero sabiendo que no puede seguir evadiendo la verdad. Pero Daniela sabe que esto es solo el comienzo. Aunque la conversación no haya resultado en una victoria inmediata, ha dejado claro que no se va a rendir. Ha puesto sobre la mesa lo que muchos prefieren ignorar, la brutalidad sistemática y el racismo institucional que se extiende por las fuerzas de seguridad. Cuando se levantan para irse, Carlos pone una mano en el hombro de Daniela, dándole un pequeño gesto de apoyo. La reunión no terminó con un resultado inmediato, pero ella sabe que su lucha acaba de comenzar, y está dispuesta a pelear porque, al final, es la única manera de que el cambio se haga realidad. Los días que siguieron a la reunión con la policía fueron tensos, pero también reveladores. Mientras el comisionado Martínez y el capitán Ríos se mantenían distantes, la presión que Daniela había logrado generar comenzaba a filtrarse en otras instancias. No solo la sociedad, sino también los medios de comunicación, empezaban a interesarse por el caso, y eso hacía que las autoridades se sintieran más obligadas a actuar. El ambiente de incertidumbre y sospecha en torno a la policía crecía con cada día que pasaba. Carlos, sin embargo, sabía que el tiempo no era su aliado. Necesitaba pruebas contundentes para que la situación no quedara en el aire, como tantas veces sucedía. La burocracia, la manipulación de la información y la falta de voluntad política seguían siendo obstáculos enormes. Pero algo dentro de él le decía que este caso podía ser diferente, que la batalla que Daniela libraba podía tener repercusiones mucho mayores que simplemente hacer justicia en su caso particular. Este era un punto de inflexión, un momento que, de ser bien manejado, podía cambiar la narrativa sobre el abuso policial en Medellín. Te dije que esto no iba a ser fácil, dijo Carlos mientras revisaba los documentos relacionados con el caso en su oficina. Daniela estaba sentada frente a él, cruzada de brazos, observando los papeles con atención. Lo sé, pero no me importa cuán difícil sea. Solo quiero que se haga justicia, respondió Daniela, su mirada firme y su voz sin titubeos. Lo que había sucedido con el oficial Vargas no era algo aislado, sino una práctica común que afectaba a muchas personas. Si podía demostrarlo, podría evitar que otras personas fueran víctimas de lo mismo.
Durante ese tiempo, la investigación de Carlos sobre el caso avanzaba. Recolectó testimonios de testigos que habían estado cerca del estacionamiento cuando se produjo su arresto y también consultó con otros abogados que se habían enfrentado a situaciones similares. Pronto, emergió una verdad incómoda, pero que no dejaba lugar a dudas: el comportamiento de Vargas no era un incidente aislado, sino parte de un patrón de abuso por parte de ciertos sectores de la policía. Daniela no solo había sido víctima de un error, había sido víctima de un sistema corrupto que permitía que estos abusos ocurrieran de manera sistemática. Con esta información en mano, Carlos se sintió más confiado al presentar el caso ante las autoridades. No sería solo un proceso legal, sería un grito de alerta a la ciudad y, si tenía suerte, a toda Colombia. Daniela, por su parte, se preparaba para lo peor. Aunque la verdad estaba de su lado, sabía que tendría que enfrentarse a una resistencia feroz por parte de la policía. Lo que estaba en juego era mucho más grande que su libertad. Estaba en juego la integridad de todo un sistema que había fallado. El día de la audiencia llegó finalmente. Daniela, vestida con un traje sencillo pero profesional, estaba lista para enfrentar todo lo que vendría. Carlos, que ya había preparado la defensa, sabía que este sería un momento clave para cambiar el curso de la investigación. Al ingresar al tribunal, la mirada de Daniela fue firme, pero no sin una cierta tristeza. Los recuerdos de lo que había vivido en la comisaría la atormentaban, y aunque sabía que nada la devolvería a su estado original, sentía la necesidad de hacer algo para que otros no tuvieran que pasar por lo mismo. La sala estaba llena, como era de esperar. Los medios de comunicación se habían hecho eco del caso, y había una presión palpable en el aire. Al lado de Daniela se encontraba Carlos, mientras que frente a ellos estaba el abogado defensor de la policía, un hombre impasible que parecía más interesado en desmentir las acusaciones que en buscar la verdad. Los ojos de Daniela, sin embargo, estaban fijos en el rostro del comisionado Martínez, quien había llegado para presenciar la audiencia. A pesar de su rostro inmutable, Daniela podía ver el nerviosismo que trataba de ocultar. Sabía que la verdad estaba al alcance de la mano. La audiencia comenzó con las declaraciones iniciales de ambas partes. El abogado defensor de la policía intentó rápidamente desviar la atención, argumentando que el comportamiento de Vargas no era habitual y que se había producido un malentendido. Sostuvo que, aunque la detención había sido un error, las acciones del oficial habían sido tomadas en el contexto de la situación y que no se debía hacer un juicio sumario sobre todo un cuerpo policial por un incidente aislado. Sin embargo, cuando Carlos empezó a presentar las pruebas, la postura del abogado defensor comenzó a tambalear. Primero, presentó los testimonios de los testigos que habían presenciado la escena. Estas personas confirmaron que, en ningún momento, Daniela había mostrado intenciones sospechosas o había intentado robar el vehículo. Luego, presentó los registros de la policía que mostraban las inconsistencias en la denuncia inicial, detalles que, de haberse seguido el protocolo adecuado, deberían haber sido verificados antes de proceder al arresto. Pero la pieza clave en la que Carlos puso más énfasis fue el informe médico de Daniela, que documentaba el estrés y la angustia a los que fue sometida durante su detención. El informe, preparado por su médico personal, señalaba que había sido víctima de un trato abusivo durante su encarcelamiento, lo que había generado un estrés emocional significativo. Esta evidencia no solo respaldaba las acusaciones de Daniela sobre la injusticia, sino que mostraba cómo el abuso de poder podía afectar la salud mental de una persona. Mientras todo esto sucedía, el comisionado Martínez no pudo evitar mostrar signos de incomodidad. Daniela lo observaba fijamente, y a cada declaración, su confianza crecía. Sabía que ya no podía esconderse detrás de la burocracia ni de las excusas. El caso de Daniela ya no era solo una cuestión interna de la policía. Había trascendido, y a pesar de sus intentos de desviar la atención, la verdad estaba saliendo a la luz. Finalmente, llegó el turno de Daniela para declarar. Sabía que este era el momento crucial, el momento en el que debía hacer escuchar su voz, no solo por ella, sino por todos aquellos que, como ella, han sido silenciados por un sistema que prefiere proteger a sus propios. Su relato, sincero y desgarrador, no dejó a nadie indiferente. Relató su arresto, la humillación que sufrió, los comentarios racistas de los oficiales y el miedo que sintió en ese calabozo. No lo hizo desde la rabia, sino desde la verdad. Y esa verdad comenzó a calar en todos los presentes. Cuando terminó su declaración, el silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevió a interrumpirla. La historia de Daniela había tocado un nervio profundo en todos los que la escucharon. La justicia estaba más cerca que nunca, pero lo que más resonaba era la necesidad de un cambio real en la forma en que la policía interactúa con las personas. Al final del día, el tribunal decidió que el caso debía continuar investigándose, pero no fue necesario un fallo inmediato.
El daño ya estaba hecho, la verdad había sido expuesta y la policía tendría que rendir cuentas. Daniela, aunque aún agotada por todo lo vivido, sabía que había dado un paso gigantesco. Pero más allá de su caso, algo estaba cambiando en Medellín. La gente empezaba a darse cuenta de que no se podía seguir ignorando la corrupción y el abuso de poder. Mientras se retiraban del tribunal, Carlos miró a Daniela, quien había permanecido en silencio todo el tiempo. «Lo lograste», dijo él con una sonrisa satisfecha. «No lo hice sola», respondió ella, mirando hacia el futuro, consciente de que esta batalla era solo el principio. El día después de la audiencia, Medellín parecía respirar distinto. Las calles, que antes seguían su curso habitual, ahora se sentían marcadas por una atmósfera diferente. El caso de Daniela había desatado una conversación en la ciudad sobre el abuso de poder y el racismo institucional, y no era un tema que se pudiera dejar atrás fácilmente. El eco de su testimonio aún retumbaba en los medios, en las conversaciones de la gente y, lo más importante, en las decisiones que tomaban las autoridades. Daniela lo sabía, y mientras recorría las mismas calles por las que había caminado tantas veces antes, no podía evitar sentir el peso de lo sucedido sobre sus hombros. Ese día, al regresar a su apartamento, se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad de Medellín que se extendía frente a ella. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja el horizonte, pero a pesar de la belleza del momento, en su mente solo había ruido. La guerra no estaba ganada y el precio que había tenido que pagar había sido alto. Carlos la había acompañado en su camino desde el principio, pero sabía que, ahora que la atención estaba puesta sobre ella, su vida cambiaría de una forma irreversible. Por un lado, sentía que había vencido, pero por otro, no podía dejar de pensar en lo que aún quedaba por hacer. Cada vez que pensaba en el caso, las imágenes del calabozo y de los oficiales burlándose de su profesión y su raza volvían a su mente como fantasmas que no podían ser exorcizados. Y aunque el juicio podría continuar, el daño psicológico que le había causado todo aquello no desaparecería tan fácilmente. Sin embargo, en lo profundo de su ser, algo más crecía, una determinación que no se iría. Sabía que no podía dejar que este episodio se quedara solo como una historia personal. Tenía que usarlo para algo más grande, algo que pudiera impactar en el sistema de justicia y en la policía, para que otros no tuvieran que pasar por lo que ella había vivido. Decidió que tomaría acción, que se convertiría en un referente para aquellos que no podían alzar la voz. No solo para aquellos que, como ella, eran abogados, sino también para los que vivían en los márgenes de la sociedad, aquellos cuyas voces nunca se escuchaban cuando los sistemas de poder los aplastaban. Al día siguiente, en una conferencia de prensa convocada por su equipo legal, Daniela habló con la misma firmeza y claridad con la que había declarado en el tribunal. Esta vez, no lo hacía para defender su inocencia, sino para defender a todos aquellos que, como ella, habían sido víctimas de la discriminación y el abuso de poder en manos de las autoridades. Daniela se convirtió en la voz de miles de personas que se sentían invisibles, atrapadas por un sistema que nunca las había considerado. «Este no es solo mi caso, es el caso de todos aquellos que han sufrido en silencio», declaró ante la multitud de periodistas que la esperaban. Su voz resonaba fuerte y clara, cada palabra cargada de significado. «Hoy quiero que la gente entienda que no vamos a quedarnos callados, que no vamos a permitir que este sistema nos siga oprimiendo. Mi lucha no termina aquí». Las cámaras captaron cada palabra, cada gesto, cada mirada llena de determinación. Daniela no solo hablaba de lo que había vivido, sino que estaba planteando una nueva visión sobre la justicia y el trato hacia las personas. En ese instante, se transformó de víctima a líder. El dolor, la humillación y la frustración que había sufrido se convirtieron en la base de una lucha mucho más grande, una lucha por la dignidad, la igualdad y el respeto hacia todos los ciudadanos, independientemente de su raza, su clase social o su profesión. A medida que las semanas pasaban, Daniela no solo se convirtió en una figura pública, sino también en un símbolo de resistencia. Los medios no dejaban de hablar de su caso, y aunque la policía trataba de mantener la calma, el público ya no miraba los uniformes con la misma confianza que antes. Algo había cambiado. El sistema de justicia estaba siendo cuestionado, y por primera vez, las personas comenzaban a ver la magnitud de la corrupción y el abuso de poder que existía dentro de las instituciones. Pero no todo fue fácil. En las sombras, Daniela también comenzó a recibir amenazas anónimas, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, correos electrónicos llenos de insultos y advertencias. Algunos intentaron intimidarla, disuadirla de seguir adelante. Pero, lejos de amedrentarse, estas amenazas solo reforzaron su determinación. Sabía que la lucha sería larga y difícil, pero también sabía que no podía dar un paso atrás.
Una tarde, después de una reunión con un grupo de activistas que estaban organizando una manifestación en apoyo a su causa, Daniela se encontraba nuevamente frente a la ventana de su apartamento. Esta vez, el paisaje de Medellín parecía diferente. La ciudad ya no era solo un lugar de recuerdos y sombras del pasado, sino que también se había convertido en el escenario de una lucha por la justicia que ella estaba dispuesta a ganar. Carlos, quien estaba sentado a su lado, observó en silencio. Sabía que ella había cambiado, que la mujer que había llegado a su oficina con miedo y dudas ahora era una fuerza imparable, dispuesta a enfrentar lo que viniera, sin importar el costo. «Lo que has logrado es más grande de lo que pensabas», le dijo Carlos, con una mirada de respeto y admiración. «Lo que has hecho hoy no solo ha tocado las vidas de muchas personas. Has encendido una chispa que no se puede apagar». Daniela miró al frente, hacia el horizonte de Medellín, con una leve sonrisa en los labios. Aún quedaba mucho por hacer, pero en su corazón sabía que, al final, su lucha no sería en vano. La verdad había salido a la luz y eso era solo el principio. «Esto es solo el comienzo», respondió ella, con la mirada fija y decidida. «No voy a descansar hasta ver que todos los que sufren por la injusticia encuentren un camino hacia la libertad». Y mientras la ciudad seguía su curso, el eco de su lucha resonaba en cada rincón de Medellín, como una promesa de que la justicia no sería más un sueño lejano, sino una realidad que, por fin, comenzaba a alcanzarse. Si te ha conmovido la historia de Daniela y su lucha por la justicia, deja un comentario contándonos desde qué país nos ves y tu nombre. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y compartir este vídeo con tus amigos para que más personas se unan a esta causa. Juntos podemos hacer la diferencia.